Bien, entonces vamos a empezar, como les decía, física, y nuestro quinto tema corresponde a la medida de la presión. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Entonces, tema 5, medida de la presión. ¿Vale? Entonces, en esta parte vamos a abordar las diferentes formas de medir la presión a partir de los datos que tengamos en nuestro problema. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos algunas fórmulas. Podemos iniciar sabiendo que la presión es el resultado de el cociente entre la fuerza ejercida, ¿cierto? Y el área. Pero entonces resulta que, aquí voy a colocar, esto es fuerza, ¿cierto? Que la fuerza ya sabemos que la vamos a medir en Newton. Y el área o la superficie medida en metros cuadrados. Y aquí hay que tener en cuenta las unidades de medida, ¿listo? Porque una cosa es manejar la unidad de newton sobre metros cuadrados y otra es manejar newton sobre kilómetros cuadrados o sobre centímetros cuadrados, porque ya nos daría valores distintos. Y directamente, si vamos a trabajar unidades cuadradas, pues no podemos, perdón, si vamos a trabajar metros cuadrados, entonces eh, no podemos utilizar otra medida para realizar conversiones posteriormente entre más que todas las unidades. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que Newton es kilogramos por metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Eh, pero si no tenemos en la unidad de metros cuadrados, pues no se puede hacer esa conversión. Entonces hay que irlas teniendo en cuenta. Vamos a retomar entonces algunas maneras diferentes de encontrar la presión. Entonces, por ejemplo, tenemos acá entonces la fuerza, pero ¿a qué es igual la fuerza? No, marica, pero... Sí, Perdón por el audio, profe. La fuerza ¿a qué es igual? Igual a trabajo, ¿no, profe? Eh, no. Trabajo es fuerza por desplazamiento, pero entonces esta fuerza tiene también su equivalencia. Profe, en fórmula. Presión Sí, por en fórmula. Presión por área. presión por área. Ok, esa sería una manera despejándola de acá, ¿cierto? Sin embargo, antes de hacer ese despeje, podemos interpretar la fórmula de la fuerza a partir de la relación entre la masa y la gravedad, o la masa y la aceleración. Recordemos que la fuerza también es el resultado de hacer la multiplicación entre la masa y la aceleración del cuerpo. Entonces, en términos generales, esta aceleración vamos a entenderla como la gravedad. Entonces, aquí tenemos una forma en la cual la fuerza está expresada como masa y aceleración o gravedad teniendo en cuenta. Por tanto, esta fórmula de la presión, que era fuerza entre aceleración, entre área, también la podemos escribir como masa por gravedad o por aceleración entre área. Entonces, es otra forma de escribir la presión. Entonces, llevamos por acá primera forma de escribir la presión, por acá llevamos segunda forma de escribir la presión, pero no son las únicas. Además, podemos encontrar la presión y la fuerza escrita en términos de la densidad, ¿sí? Entonces, sabemos que partimos del hecho, presión es fuerza entre área, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que también, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, también podemos decir que la fuerza es igual, entonces vamos a calcular la masa. Nosotros sabemos que la densidad es volumen entre masa. Perdón, masa entre volumen, es al revés. Entonces, a partir de la densidad podemos reescribir esa fórmula, buscar otra manera de esos datos de tal manera que, entonces, densidad, decíamos que era masa entre volumen. Por tanto, fíjense que de esta expresión yo puedo escribir la masa como la multiplicación de la densidad y el volumen. Simplemente tomo este volumen que está aquí en la parte inferior,
que está dividiendo y lo paso a multiplicar. Me quedaría entonces que la masa es la densidad por el volumen. En ese sentido, acá yo podría reescribir, cambiar esta masa por el resultado que tenemos acá. Y son tres formas de escribir la misma fórmula. O sea, aquí tendríamos que la masa, dijimos que era densidad por volumen, por aceleración, que vamos a entender esa aceleración como la gravedad, entre el área de la zona que se está afectando. Entonces, ahí tendríamos esa otra fórmula. Entonces, decíamos que teníamos una fórmula por acá arriba, segunda fórmula para encontrar la presión, y aquí tenemos, perdón, una tercera fórmula. Las tres fórmulas, 1, 2 y 3, que voy a señalar en la parte superior, nos van a servir exactamente para calcular la misma magnitud. ¿Listo? ¿Cuándo utilizar cada una? Eso ya va a entrar a depender de los datos que se den en el problema. Porque inmediatamente, si en el problema a ti te dan los datos, por ejemplo, de la densidad y de la masa, pues ya tú sabes que puedes hacer uso de la última fórmula. Si por el contrario, entonces te dan datos de volumen, perdón, de masa y superficie, pues ya sabes que debes utilizar la segunda fórmula. Entonces es importante tenerlas presentes todas porque pues nos van a servir para lo mismo, pero dependiendo de qué magnitud se esté dando por cada una. ¿2pi por r al cuadrado? Sin el 2. ¿Listo? Ese es pi por r al cuadrado. Entonces, pi por r al cuadrado sería el área de la circunferencia. Bien, con esa fórmula puedo obtener el área que va aquí, aquí y aquí. O sea que no hay problema. La gravedad, habíamos dicho que era una constante. La gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado si estamos en la Tierra. ¿Listo? Miren, otra razón, aquí hay otra razón para que esta medida esté en metros. Entonces, metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos la gravedad. La densidad, el problema nos da la densidad. 1.261 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos falta el volumen. Pero si es un cilindro y tenemos la base y tenemos la altura, podemos encontrar el volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Altura por Altura por, radio o diámetro. no, por el área de la base. Ah, ¿Listo? Y como el área de la base la encontramos aquí arriba, ¿sí? Aquí encontramos el área de la base, pues sería la altura por esto, por el área de la base. Entonces ahí saldría. Fíjense que fuimos descartando. La primera no nos servía, aunque la fórmula existe y la fórmula sirve para calcular la presión. Según los datos que nos da el problema, esa fórmula no me sirve para este caso particular. Quizá para algún otro problema sí. ¿Listo? Con la segunda pasa lo mismo porque no se nos da la masa, entonces tampoco me sirve. Pero en la tercera me dan todos los datos. Y si no me dan los datos, con los que tengo, puedo calcular los que me hacen falta, que es el caso del área y del volumen. Entonces puedo entrar a aplicar esa fórmula. Vamos a aplicarla. O sea que acá nos quedaría entonces que la presión es densidad. La densidad ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Que es 1.261 kilogramos. Voy a escribirlo de manera vertical. Entonces, kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Dice por el volumen dijimos que era área de la base por la altura. Entonces, la altura es de 0.4 metros. ¿Cierto? Ahí tenemos la altura, esta altura que tenemos señalada acá. Luego el área de la base. El área de la base decimos que es pi por el radio era 0,12 metros al cuadrado. Tener en cuenta que debe estar en metros. ¿Listo? Porque fíjense que acá el denominador es metros y la idea es que después podamos cancelar. Entonces, por eso necesitamos que esté en metros. ¿Listo? Por la altura y ya voy acá en el volumen. Y luego por la gravedad. Entonces, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos la gravedad. Y en el denominador va el área de la base. Entonces, el área de la base habíamos dicho que era pi por el radio al cuadrado. Entonces directamente vamos a empezar a dar solución. Entonces, voy a hacer primero la potenciación, ¿listo?
Entonces, esta potencia que está acá, que es la misma que está aquí abajo, entonces 0.12, si lo elevo al cuadrado, nos daría un total de 0.0144. ¿Listo? Ese es el único cambio que voy a hacer. Lo demás lo voy a dejar escrito tal cual. ¿Listo? Pero voy a continuar. Voy a escribir un poquito más arriba. ¿Listo? Voy a continuar aquí. Entonces voy a dejar escrito tal cual como está, excepto ese cambio. Entonces quedaría 1261 kilogramos sobre metro cúbico por 0.4 metros por pi por lo que está subrayado es lo que voy a cambiar. Sería 0,0144 metros cuadrados por 9.8 metros, listo, sobre segundos al cuadrado. Y el denominador vendría siendo el mismo. Entonces sería pi por lo que está subrayado, que fue lo que acabé de cambiar, que es 0.0144 metros cuadrados. Entonces voy a darle solución. Voy a borrar las fórmulas de abajo para tener más espacio de trabajo. Que igual ya hicimos uso de esas fórmulas y lo que nos hace falta es directamente resolver ese polinomio aritmético que tenemos ahí. Entonces, tenemos que, voy a hacer la multiplicación de una vez de todos los numeradores. ¿Listo? Entonces tenemos 1261. Entonces 1261 por, voy a ir marcando. Entonces 1261 por 0.4. Entonces por 0.4 por, vendría acá, 0.0144 por 9,8. ¿Listo? Hago esa operación, el resultado me da 71,18. ¿Listo? Esa es la parte del numerador. Ahí está el número pi no lo utilicé, entonces lo vuelvo a escribir. Y voy a escribir todas las unidades de medida. Entonces tenemos kilogramos, que es este kilogramos que está acá. Luego aquí tenemos metros y aquí también hay metros cuadrados. Entonces ahí iría, bueno, y acá hay otro metros. Entonces fíjense que hay 1 y 2 son 3 y otros son 4. Aquí quedaría metros a la 4. ¿Listo? Y ahora, los denominadores. De ahí estaría metro cúbico, entonces metro cúbico, y por acá está segundos al cuadrado, entonces segundos al cuadrado. Y el denominador que está más abajo, esa presión va acá, sería 0.0144 por pi metros cuadrados. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces hasta ahora esa expresión. Entonces vamos a terminar de hacer esa operación. Resulta que si ustedes se dan cuenta, puedo cancelar cosas. Fíjense que aquí está metros a la 4 y aquí están metros a la 3. Entonces si yo hago la resta de polinomios, la división de polinomios, pues me quedaría m a la 4 arriba, m a la 3 abajo. Entonces me quedaría m como base, resto los exponentes, entonces 4 menos 3 da 1. Y ese 1 pues queda en el numerador porque el 4 es mayor. Entonces voy a hacer eso. ¿Listo? Continúo acá. Entonces voy a dejar lo demás igual. Entonces 71.18 por pi, por kilogramos, por metro, porque ya cancelé el que está debajo, por segundos al cuadrado, y en el denominador me quedaría 0,0144 pi por metros al cuadrado. Fíjense que en el numerador está el número pi y en el denominador también. Entonces es como si fuera x y x. Entonces las podemos cancelar. Finalmente, usted sabe que tener kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es lo mismo que tener newton. Entonces usted se da cuenta que aquí ya nos quedaría 71,18. Escribí mal. 71.18 newton entre 0,0144 metros cuadrados. Fíjense que es una unidad de fuerza entre una unidad de área. Ahí está la presión. Entonces, finalmente hacemos esa división que nos daría 4.943,12 newton sobre metros al cuadrado.
esa es la presión. Y con eso habríamos finalizado el cálculo. Entonces, fíjense que si usted retoma el procedimiento, se nos está pidiendo la presión, ¿cierto? Y a partir de los datos que nos da el problema, pudimos hacer el cálculo para llegar a ella. Entonces, teníamos 3 fórmulas, pero las 3 no servían, ¿sí? Para este caso particular, con los datos que nos da el problema, solamente nos servía una y hay que hacer el seguimiento, pues, de la fórmula. Y ahí tendríamos, entonces, ese ejemplo ya finalizado.